Bueno. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a varios. Creo que muchos no han tenido clases presenciales hasta ahora. ¿Alguno tuvo clases presenciales hasta ahora? ¿Sí? Mejor así. Bueno, mi nombre es Diego Peire, yo soy de Anatomía Normal, soy tutor también. Y bueno, hoy vamos a dar una clase que está de periné, que es un tema por ahí que es un poco descolgado a lo que ustedes vienen viendo en la materia, ¿sí? Pero es un tema que se relaciona tanto con esta materia como el principio de año, lo que ustedes vieron en sexualidad, ¿no? Entonces vamos a tener que retrotraer un poquito los conocimientos a esas áreas también. Bueno, primero, estos son seminarios, ¿sí? Los seminarios yo les traigo una presentación, vamos a exponer un tema y demás. Pero ustedes, encima somos poquitos, son libres de participar, ¿sí? Son libres de poder aportar, son libres de poder preguntar. Así que cualquier duda, me paran, volvemos atrás, les explico y demás. Bueno, empezando con el tema, hoy lo que tenemos que ver es la anatomía del periné. ¿Qué vendría a ser esto? ¿Sí? El periné es un grupo muscular, ¿tá? No más que eso, es como los grupos musculares que ustedes vieron el año pasado cuando veían los músculos del abdomen, los músculos de los miembros y demás, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Es que este es un grupo muscular muy especial, porque es un grupo muscular que hace un sostén, ¿sí? Como vieron en trabajo, el diafragma, que hacía una separación entre tórax y abdomen, tenía que ver con la respiración, tenía el corazón encima, los pulmones al costado, ¿sí? El hígado abajo. Entonces cuando se movía, alteraba todo. Acá ocurre lo mismo, ¿sí? Porque básicamente lo que es el conjunto de partes blandas, músculo, aponeurosis, que cierran por debajo la cavidad pelviana, ¿tá? Y está atravesado por los órganos intrapelvianos. Entonces, básicamente, es como si fuera el sostén o el cierre inferior que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora que esto está programado para que pase automáticamente y voy a tener que ir manejándolo así. ¿Me escuchan de allá atrás, no? Porque a mí el micrófono no me agrada. Bueno, entonces, esa es la definición, ¿sí? Conjunto de partes blandas, músculo de aponeurosis. ¿Dónde está el periné? ¿Sí? Para saber dónde está el periné, nosotros tenemos que retrotraernos a, creo que fue el primer seminario que ustedes tuvieron en sexualidad, que es pelvis ósea. Entonces, dentro de la pelvis ósea, ustedes, si recuerdan, tenían varios sitios de importancia topográfica, que eran los estrechos de la pelvis, ¿sí? Esos estrechos de la pelvis, esto no hace falta que vayan copiando, porque esto está puesto en el campus. Esto es para que ustedes escuchen y las dudas que tienen me la plantean. Entonces teníamos los estrechos en la pelvis, uno superior, uno medio, uno inferior, y el inferior era el espacio más chiquitito, que tenía que ver mucho con el parto, la cuestión ginecológica, no sé si ustedes recuerdan eso. Y como era un espacio chiquito, con forma de rombo, ¿sí? Nosotros vamos a ver, cuando lo vemos en esta imagen, que tiene límites, ¿sí? Tiene un límite anterior que está dado por el pubis, un límite posterior que está dado por el coxis, y límites laterales que está dado por los isquiones, por las tuberosidades isquiáticas o por las espinas ciáticas a veces. Entonces, cuando yo uno esos puntos, lo que me da es un espacio romboidal, tanto en el hombre como en la mujer. Fíjense que, como vieron en ese momento, la pelvis tenía diferentes formas en el hombre y en la mujer,
por ejemplo, si tenemos que decir algo, el espacio pélvico inferior del estrecho inferior de la pelvis en la mujer es más achatado, ¿sí?, que con respecto al hombre. Pero básicamente este va a ser el área que yo voy a tener que cubrir con esos músculos del perineo, ¿sí? Entonces, ese rombo que me quedaba, yo lo puedo dividir una vez más y me va a quedar dos triángulos, que van a ser de importancia. ¿Por qué? Porque, por un lado, lo anterior va a ser la zona urogenital, o sea, el sitio en donde voy a encontrar la emergencia o desembocadura de órganos urinarios genitales. Y el triángulo posterior va a ser el triángulo anal. ¿Tá? Entonces, ya con esas dos cuestiones topográficas que le conté, puedo ir a empezar a cubrir ese estrecho inferior de la pelvis. Y acá tenemos una salvedad, ¿sí? Como ya vimos que a nivel óseo había diferencias, a nivel de los órganos también sabemos que hay diferencia en hombre y mujer, entonces la descripción y los músculos que va a haber, puede haber variantes digamos, intersexuales. Entonces, clásicamente, esto se va a dividir en planos, ¿sí? Como siempre que ustedes tienen grupos musculares, hay algunos músculos que están más superficiales en relación a la piel, y hay otros músculos que están más profundos. Entonces voy a tener un plano profundo en el cual voy a encontrar estos músculos, elevador del ano, isquiococcígeo. Un plano medio, que voy a encontrar dos musculitos, acuérdense que esto es hombre. Transverso profundo, esfínter estriado de la uretra, que este es un músculo que nos interesa mucho en esta materia. Y en el plano superficial, no sé cómo sacar esto de la presentación programada. En el plano superficial tenemos el transverso superficial, el isquio cavernoso, el bulbo cavernoso y el esfínter estriado del ano, ¿sí? Ese último grupo más nos interesaba para sexualidad que para la materia que estamos dando ahora. Entonces, uno de los planos más importantes que nosotros tenemos que conocer, porque es realmente un sostén que tenemos dentro de este estrecho inferior, es el diafragma pelviano principal, ¿tá? Que está dado por los músculos del plano profundo, que van a hacer un verdadero cierre de este estrecho inferior de la pelvis. Entonces, estos dos músculos, elevador del ano, isquiococcígeo, van a sostener las vísceras abdominopélvicas y van a servir como aparatos de continencia, ¿sí? Esto es un tema sobre todo muy importante en lo que es la cuestión clínica quirúrgica, de especialidades como ginecología, como urología y como cirugía general con respecto al tema del recto. Sobre todo en la mujer, cuando ocurren los desgarros por esfuerzos durante parto, episiotomías, que son aperturas que hacen los cirujanos cuando tienen que hacer los procedimientos obstétricos, se generan desgarros y debilitamiento en estas paredes musculares. Y este diafragma, en vez de ser un sostén, se empieza a debilitar. Y cuando se empieza a debilitar, cambia la conformación y las angulaciones de los órganos que se está sosteniendo, ¿sí? Entonces ocurre una palabra que ustedes la han escuchado varias veces seguramente, que se llaman prolapsos, ¿tá? En el cual ese cambio de las vísceras intrapelvianas genera cambios en la función y empieza a haber problemas ginecológicos, de disfunción urinaria, de disfunción fecal también, ¿sí? Entonces, este sitio es fundamental aprenderlo como para conocer qué pasa cuando esto se debilita. Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo el primer plano que voy a describir, el plano profundo, y cómo lo estoy viendo. Esto lo estoy viendo desde abajo, ¿sí? O sea que es una visión exopelvial, en la cual yo tuve que remover todo lo que había, todo el plano
cutáneo, la grasa, el plano superficial, la aponeurosis, el plano medio, y me quedo esto. ¿Está? En el cual, acá tengo la pelvis ósea, en el cual voy a describir pubis, isquiones, iliones, sacro, coxis. Y lo estoy tapando con esto. ¿Sí? Que fíjense que realmente es un diafragma. Si bien me quedan estos espacios acá, que no se preocupen que van a estar cubiertos también por otros músculos, pero realmente es un diafragma. Y fíjense la disposición que tiene, por ejemplo, agarremos el primer músculo, ¿sí? Que es el elevador del ano. El elevador del ano tiene una disposición como si fuera una cincha de adelante hacia atrás. Y tiene una forma como si fuera una especie de palangana. ¿Está? Entonces es un sostén como cóncavo en todos los sentidos, tanto a nivel transverso como en anteroposterior. Entonces yo ya puedo ir sacando la conclusión que cuando yo contraiga ese diafragma pelviano principal y por ahí lo eleve, cambie la angulación de las vísceras que están pasando en el medio o sosteniéndolas. Y por ejemplo, si yo veo esta imagen, veo que entre los músculos queda un hiato, que es esto que estoy viendo acá, entre el elevador del ano de un lado y el del otro. Esto se llama el hiato urogenital, que no es otra cosa que el pasaje de las vísceras, digamos, de uretra, en este caso porque es hombre, si fuera mujer tendríamos otra cosa, ¿sí? A través del espacio que dejan los músculos. Pero también este músculo elevador del ano emite fibras que se adhieren a esa región, ¿sí? A esas vísceras. Clásicamente, este músculo elevador del ano describe dos porciones. Una porción interna, que es esto de acá, y una porción externa, que es esto que estoy viendo acá. Las cuales, las más internas vienen de la zona del pubis, ¿tá? La cara posterior del pubis. Se van hacia atrás y le pasan como si fuera una cincha por detrás del conducto rectal, ¿sí? Y fascículos más externos que ya vienen de la rama isquiopubiana, una zona más atrás, volvemos, e inclusive de los isquiones, y estas se van más hacia adentro, acabando también a nivel dorsal del recto, inclusive hay fascículos, sobre todo de la parte interna, que pasan por delante del recto. Entonces, la inserción fija ósea va a ser a nivel del del coxis y del sacro, ¿sí? Pero rodeando y amarrando al recto ano. ¿Está? Entonces, cuando hay una contracción de este músculo, sobre todo lo que va a hacer es actuar sobre el conducto anal y la última parte del tracto rectal. Entonces, si ustedes recuerdan las imágenes de sagital de un recto, el recto tiene una angulación así, ¿sí? Y después el conducto anal cambia así. Cuando nosotros tenemos que realizar el hábito evacuatorio, ¿sí? Lo que nos sirve es que este músculo se contraiga, tire para arriba el recto, lo rectifique, ¿sí? Y los haces que pasan por detrás y por delante lo que hacen es este trabajo. Entonces, podríamos decir, ocluyen la luz del recto, ¿sí? Y sirven para el acto evacuatorio para escindir las heces, ¿sí? Cortar los oretes. ¿Está? Bien. Eso con respecto al músculo elevador del ano. Atrás tenemos un musculito, ¿sí? Musculito, no tiene demasiado que ver con lo que hablábamos del elevador del ano, ¿sí? Que es el isquiococcigio que tenemos acá, que viene de los isquiones y se va a las primeras vértebras sacras y alguna vértebra coccígea.
Si ustedes se fijan como función muscular en sí, esto es un hueso fijo y el sacro a nivel articular tiene muy poca función. ¿Tá? Entonces, con respecto a movilidad de articulaciones y huesos, no existe. ¿Tá? Para lo único que sirve es como para cerrar desde atrás y seguir dando sostén a este diafragma pelviano principal. Si voy rápido, no me entienden, quieren escuchar de nuevo, ¿verdad? Me avisan. ¿Tá? Porque si no lo vamos por internet, cerramos todo y nos vamos. ¿Tá? Bueno, acá los que les contaba, esto para que ustedes vayan viendo las imágenes. Lo mismo, solamente que le agregamos algunas cosas en la disección. ¿Sí? Le agregamos acá atrás este músculo que es el piramidal, que es un músculo del miembro inferior, que lo que va a hacer es terminar de cerrar esa hendidura que quedaba ahí. ¿Tá? Si yo empiezo a ver, por acá también voy a tener pasaje nervio ciático, voy a tener hiatos para los cuales discurren elementos, no es un diafragma totalmente cerrado. Es un diafragma como el diafragma del tórax, que pasaba el esófago, pasaba la aorta, todos los componentes que ustedes conocen. Bien. Acá cambiamos la forma de mirarlo. Sí. ¿Es más? No. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Bueno, acá ¿qué hacemos? Verlo del otro lado. Estoy viendo desde una vista superior endopelviana. ¿Ah? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué tengo acá? Sacro cortado, o sea que esto es posterior. Adelante tengo la sínfisis del pubis, rama isquiopubiana, iliones, ¿sí? Isquiones. ¿Qué veo? Lo mismo, ¿sí? Acá tengo el fascículo interno del elevador del ano, acá tengo el otro fascículo interno del contralateral, y acá tengo el fascículo externo del elevador del ano. Y acá tengo el isquiococcígeo. ¿Tá? Entonces ahí me doy una idea de cómo es ese cierre de este diafragma pelviano principal, en el cual acá veo el hiato urogenital, en el cual aparece el orificio de la uretra. ¿Tá? Y acá el orificio rectal. Y estos, ¿sí?, son los orificios para obturador. Bueno, eso para que ustedes lo vayan viendo desde todas las formas posibles. Dime. ¿Eh? ¿Sí? ¿El tejido conjuntivo qué? Sí, esto es todo. Ahora lo van a ver cuando hablemos de la aponeurosis, digamos, todo esto para que esté en su lugar, fijo, quietito, ¿sí?, que no cambie de sitio, necesitamos un montón de láminas y membranas que sostengan todo en su lugar, aparte de la fuerza muscular. Entonces, ese hiato urogenital que tenemos está cerrado por tejido conectivo. ¿Tá? Y el elevador del ano no va a influir en la uretra porque justamente a la hora de la continencia. El elevador del ano con la continencia, la uretra, sí y no. Funcionalmente tiene su propia musculatura la uretra, que ya lo vamos a ver, pero también vos tenés ángulos, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, ¿sí? Esa uretra va a atravesar el períneo y esa uretra va a tener un nombre que es membranosa cuando atraviesa el períneo. Si vos descendés ese piso pelviano, estás cambiando la angulación de la uretra. Pero el problema no sería ese, sino que lo que está por encima, a lo mejor vos lo arrastrás y haces que la uretra se te acode. Te estoy tirando un ejemplo que se me ocurre a mí en este momento. No soy urólogo, pero es lo que pasa, ¿sí? Ocurre lo que se llaman celes. Es que el órgano que está arriba, en vez de estar bien sostenido por el diafragma pelviano y por las fascias que tiene, empieza a cambiar o a rotar de forma y se baja y se mete en sitios donde no tiene que estar. Por ejemplo, hay prolapsos en los cuales
el útero desciende y se mete dentro de la vagina. ¿Tá? Y si vos arrastrás el útero, ya arrastrás también la vejiga. Entonces cambiás el ángulo de la vejiga. Pero esto es todo patológico. Es todo patológico, pero esta es la forma de que ustedes comprendan el día de mañana, cuando vean eso, por qué ocurre. Entonces, si seguimos avanzando, vamos bien hasta ahora, ¿no? Si seguimos avanzando, vamos a hablar del plano medio. ¿Tá? Que a partir de ahora, esta cobertura muscular que voy a tener no va a ser total del estrecho inferior de la pelvis, sino que va a ser parcial. Y sobre todo, van a ocupar lo que es el perineo anterior o urogenital, como habíamos dicho al inicio. Y aquí lo que vamos a encontrar son dos músculos, el transverso profundo y el esfínter estriado de la uretra. Y van a formar lo que se llama diafragma urogenital, ¿sí? Pues justamente en esas zonas es donde se desempeña básicamente, ¿sí? Que actúa como plano de sostén, en este caso para vejiga próstata, estamos en el hombre, y tiene que ver con la funcionalidad eréctil masculina, ¿sí? Y obviamente, como tengo el esfínter estriado, va a ser el cierre voluntario de la uretra masculina. Bien, esto es muy esquemático. Y acá aparece un punto en el cual ustedes tienen que recordar, ¿sí? Que es esta cosa negra que aparece ahí. Esa cosa negra que aparece ahí no es nada más que una unión de muchos tendones, ¿sí? Entonces eso se llama núcleo fibroso del perineo. Esa unión de muchos tendones lo que sirve es como para tomar punto fijo, ¿sí? En la acción muscular. Vos tenés inserciones periféricas y un nudo de inserciones centrales. Entonces también me va a recordar un poco con respecto a la funcionalidad a lo que era el diafragma, que tenía la fibra de los costados y tenía el centro frénico en el medio. ¿Tá? Entonces, funcionalmente se puede asemejar a eso. Ahora después vamos a ver bien en este núcleo cuáles van a ser los músculos que lo van a conformar. Pero si volvemos al plano en el que estamos, vamos a decir que tenemos este músculo que se llama transverso profundo, que va a venir desde las ramas isquiopubianas, o sea, de la cara interna, una inserción bien endopelviana. Se va a ir hacia adentro. Esto no es un gran músculo, ¿sí? Esto es una fajita muscular que viene así, ¿sí? De afuera hacia adentro. Y termina insertándose y uniéndose a ese conglomerado tendinoso, que es el núcleo tendinoso central del perineo. ¿Tá? Básicamente lo que hace este músculo es seguir sosteniendo estos órganos, en este caso urológicos, ¿sí? O urogenitales. Pero aparte, como la vasculatura de la región está pasando por acá, tiene bastante influencia, sobre todo por un sistema de fascia, que vamos a ver adelante, en el mantenimiento de la erección. El otro musculito que compone este plano es este. ¿Sí? Ubíquense que esto es un esquema. Acá tenemos adelante pubis, atrás coxis, estaríamos viendo desde abajo. ¿Qué es un músculo orbicular? Orbicular es un músculo que hace el circulito alrededor de un orificio. Que casi todos esos músculos orbiculares nosotros los llamamos esfínteres. ¿Sí? ¿Por qué esfínteres? Porque cierran tal orificio, a voluntad en este caso, como para dejar pasar contenido o no. Respecto a sus inserciones, ¿sí? En el hombre tiene digamos, básicamente es un conglomerado de fibras que va dándole vueltas alrededor de la uretra. Toma punto fijo hacia atrás en el núcleo central del perineo y hacia adelante tiene algunas inserciones pubianas. Pero básicamente
nosotros vamos a ver esto, que el músculo, esto lo que estoy viendo es un lateral en el cual acá veo vejiga, acá veo próstata, acá veo la porción muscular más lisa acá estaría la porción muscular lisa del esfínter de la uretra, el superior, el involuntario, y acá abajo el músculo esfínter estriado de la uretra dándole cobertura a toda la uretra en este sector. ¿Está? Esto es muy fácil, lo único que tienen que hacer ustedes es recordarlo, dónde está, que va a estar mucho más abajo que el esfínter liso, va a estar a nivel del plano medio del periné, y va a estar rodeando sobre todo la zona de la uretra que en el hombre llamamos membranosa. Bien, si lo vemos desde otro lado, acá lo que tenemos, bueno, acá le agregamos también lo femenino, ¿no? Sí, como para que vean un poquito la diferencia. El esfínter externo, como músculo orbicular, rodeando completamente la uretra, y el músculo transverso profundo ubicándose detrás de él. ¿Vamos bien? Estudio músculo es medio aburrido. Yo estoy tratando de ubicarlos un poquito en alguna otra cosa, pero músculo es un estudio muy rutinario. Es inserción proximal, inserción distal, función, y agréguenle en esto plano, ubicación, digamos, todo lo que es, todo clasificación. Entonces ustedes lo que tienen que recordar, nadie le va a pedir en un examen si se inserta en la fosita de pito o flauta, pero que ustedes ubiquen, es decir, no errarle, que si se inserta en el pubis, dije que se inserta en el coxis, ¿tá? Y sobre todo relacionar eso con la función. Ustedes cuando estudien un músculo, miren bien de dónde va y qué puede hacer, y qué puede mover. Si mueve algo, pero hay veces que no mueve nada en el músculo, o que es prácticamente inmóvil, entonces me sirve para otra cosa. Me sirve para tensar, me sirve para sostener, me sirve para unir. Entonces, el otro tema, el otro planito que me queda, que es el superficial, en el cual voy a tener algunos músculos, como ya le había dicho. Estos músculos también tienen más que ver con las cuestiones genitales que otra cosa, ¿no? Inclusive el primer músculo transverso superficial, hay autores que no reconocen su existencia o dicen que es inconstante, pero realmente es mucho más débil que el profundo, ¿sí? Entonces funcionalmente no es tan importante. Isquiococcigio y bulbo cavernoso están directamente asociados a la función genital, y el esfínter externo del ano, ¿sí? Que solamente lo ubicamos acá por la superficialidad en el plano perineal, pero es del periné posterior. Acá los tengo a todos, de nuevo en una imagen que me tengo que acostumbrar, que es una pelvis vista desde abajo, o sea, una visión exopelviana, en la cual tengo isquio cavernoso, bulbo cavernoso, transverso superficial y el esfínter del ano. ¿Qué tiene de importante también este plano? Que acá me sigue sirviendo como punto de inserción el núcleo tendinoso central del periné, que está ahí. ¿Está? Entonces, por ejemplo, tomo el isquio cavernoso. El isquio cavernoso va a tener un tendoncito que viene de las ramas isquiopubiana, forma un cuerpito muscular que va por esas ramas en la parte bien inferior, y después se adosa al cuerpo del pene. ¿Tá? Y ese cuerpo del pene, cuando yo voy desde el costado, ¿con qué me voy a chocar a este nivel? Con los cuerpos cavernosos, que son estos que yo tengo acá.
Lo mismo, funcionalmente, el músculo bulbo cavernoso, que va a ser básicamente el músculo que envuelve todo lo que es el bulbo del pene, ¿sí? Recuérdense que ustedes tenían los cuerpos cavernosos y el bulbo esponjoso, ¿sí? Que era abajo y al medio. Y por ahí adentro iba la uretra. ¿Está? Entonces este músculo lo que hace es recubrir de la cara, ponele, derecha, y el otro desde la cara izquierda por debajo al bulbo, ¿sí? Se fija hacia atrás en el núcleo tendinoso central del perineo, pero se une con el del lado opuesto. ¿Está? Entonces forma lo que se llama un rafe. Un rafe es cuando dos músculos terminan y se cierran la línea media uniendo tendoncito con tendoncito. ¿Está? Entonces, básicamente, este músculo lo que es una cincha desde abajo, desde el pene. Entonces, por ejemplo, si yo hago contracciones espasmódicas, que es esto, va a servir, por ejemplo, para la eyaculación. ¿Está? Después, hay dependencias musculares también, ¿sí? Como por ejemplo, hay un músculo que se va hacia la cara, un haz muscular que se va hacia la cara dorsal del pene, que es el músculo de Houston, que lo que hace es comprimir la cara dorsal del pene, ¿sí? En el cual yo sé que tengo las venas penianas, la vena dorsal del pene y demás. Entonces, cuando yo aprieto con ese músculo, lo que impido es el retorno venoso y mantengo la erección, ¿no? Estos músculos, sobre todo, se relacionan con eso. El transverso superficial es idéntico al profundo, ¿sí? Tal vez un poquito más atrás, viene de la tuberosidad isquiática, se va hacia el medio, se fija en el núcleo tendinoso central del perineo, uniéndose a todo el resto de los músculos. Función pobre, algunos le dan una función defecatoria o evacuatoria, ¿sí? Y el esfínter, tal vez porque puede tensar esto e influir sobre el esfínter externo del ano, el músculo transverso superficial. Y el esfínter externo del ano, que lo vieron cuando vieron nutrición. Entonces, este es un músculo fácil. Todos los músculos orbiculares suelen ser fáciles. ¿Por qué? Porque le dan la vueltita al agujero que tienen que cerrar. Adelante, inserciones sobre el núcleo tendinoso central del perineo. Atrás, inserciones coxígeas. Rodea la porción más baja del conducto anal, ¿sí? Y es lo único que tengo que decir, es que va a ser el esfínter voluntario, ¿sí? Porque en este caso es voluntario, para la apertura del canal anal. Bueno, acá lo tenemos cuando yo ya le he puesto el resto de los músculos, ¿sí? En el cual estoy viendo un hombre desde abajo, veo el bulbo cavernoso, veo el isquio cavernoso, veo el transverso superficial, veo el esfínter externo, y acá, ¿qué vendría a ser esto? A ver si se ubica. Bien. Bueno, lo que les venía contando. Núcleo fibroso o tendinoso central del perineo, como les guste, como lo quieran llamar, ¿sí? A nivel definición es lo que les dije, un conglomerado de uniones de tendones musculares, de los musculitos, porque uno se imagina que son músculos así, pero son chiquititos, ¿sí? Y finitos. Y va a estar conformada por la unión de todos estos tendones, transversos, del haz puborectal del elevador del ano, del esfínter estriado de la uretra, del bulbo cavernoso y del esfínter externo del ano.
Nada más que eso. Bueno, acá empezamos a qué sí y qué no. ¿Por qué? Porque en estos temas, irrigación, inervación, van a encontrar un montón de ramas, ramitas de ramones. ¿Sí? Y a mí lo que me interesa es que ustedes aprenden, aprenden a sistematizar la anatomía. ¿No? ¿Qué significa eso? Que no solamente recurran a la memoria, que si bien la memoria a veces es importante con los nombres que tenemos en la anatomía, sino que recurran a el pensar por dónde van las cosas, ¿sí? Y que aprendan a mirar, ¿ah? Porque anatomía es mirar. Entonces, cuando yo sistematizo un poco las cosas, y ustedes recuerdan, o de sexualidad o de ahora, y estaban viendo poner la relación de el útero, la relación de la vejiga, ¿sí? Todos los órganos que están por encima del perineo, hablamos de ramas de hipogástrica, ¿sí? Y nunca le ibas a agarrar, excepto un par de cuestiones, poner la ovárica y era otra cosa. Pero vos mencionás la hipogástrica y un punto a favor. Después le pones el nombre de la ramita que quiera, a veces hay una, a veces hay un montón, ¿sí? Pero la sistematización es que los órganos por encima del perineo son básicamente las terminales de la ilíaca interna. Pero de ahí abajo, abajo el perineo, sobre el perineo, la irrigación viene por otro lado, ¿tá? Por una arteria que se llama pudenda interna, ¿sí? Que tiene un montón que ver con el perineo. Ahora vamos a ver, porque después les voy a mostrar algunas cuestiones de topografía. Y esta arteria pudenda, hasta el nombre te lo dice, ¿sí? Sirve para las partes púdicas. Viene desde atrás por el conducto de Alcock, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué se trata, y te va a empezar a irrigar todas las partes, desde los músculos del perineo hasta, fíjense, rama rectal, perineal superficial, perineal profunda, porque va a irrigar a los músculos del perineo, a la uretra, ¿sí? En la porción una vez que pasó el perineo. ¿Tá? Arteria dorsal del pene, que va a ser su rama terminal. Y las venas, obviamente, van a seguir el recorrido inverso de las arterias. En este caso sí, más frecuentemente. Por ahí en lo que es endopelviano, ustedes veían más que se formaban plexos venosos alrededor de los órganos. Y de ahí recién salió una vena conformada que acompañaba la arteria. ¿Sí? Acá no es tan así. Entonces, ¿qué es lo que muestra todo? El vaso madre, la arteria pudenda, cómo va tirando ramas. Al ano, al músculo elevador del ano, bueno, al transverso superficial, al transverso profundo, ¿sí? Al isquio cavernoso, al bulbo cavernoso, acá hay una mujer en el medio, no debería estar acá. Y obviamente irrigación a todo el tema de los genitales externos en este caso. Bueno, respecto a la inervación, ¿tá? Otro lío. Primero, si yo hablo en sí de la inervación del perineo, ¿qué tengo que saber? Que la inervación que voy a tener es somática, ¿tá? Porque son músculos, los muevo voluntad, ¿tá? Inclusive hoy están re de moda. ¿Han escuchado alguna vez los ejercicios de Kegel? ¿Sí? Bueno, los ejercicios de Kegel es mover el perineo. Respecto a la inervación, sé que son nervios somáticos, entonces acá no voy a meter a simpático parasimpático, por lo menos todavía hasta que meta un órgano. ¿Qué tengo ahí yo como para inervar fácil? Plexo sacro. ¿Tá? Ese plexo sacro, a ver, tronco lumbosacro,
Acá tengo el psoas. Bien. No aparece. Va a dar a lo que venimos hablando de irrigación. Nervio pudendo interno. Y les vuelvo a repetir lo mismo acá. Por encima, o sea, del elevador del ano para arriba, van a encontrar mucha inervación por raíces directas del plexo sacro. ¿Tá? Por debajo del diafragma pelviano, van a encontrar al nervio pudendo interno, que va juntito con la arteria. Entonces, en general, este nervio sale por la escotadura ciática mayor, debajo del piramidal, y se introduce dentro de la fosa isquiorrectal. Ese es otro término que tengo que meter en la cabeza. Fosa isquiorrectal, conducto de Alco. Y ahí va tirando ramitos. Ponele el más posterior, obviamente va a ser por la región anal, ¿sí? Nervio hemorroidal. Y para la piel de lo que es la zona más posterior del perineo. Entonces, ahí voy viendo su nacimiento. Y ahí voy viendo cómo va discurriendo. Entonces, sistematizando. Fíjense, los nervios por encima del periné, ¿tá? Que es esto, salen derecho del plexo, ¿no? Los nervios que van por debajo del periné son del pudendo interno. ¿Sí? Si ustedes recuerdan eso, se les facilita el estudio de la neuroanatomía de la región pelviana. Bueno, este nervio hace lo mismo que la arteria. Sigue la arteria en todo su recorrido. ¿Y dónde va a terminar? En los genitales. Clítoris o pene. ¿Está? Entonces, va a dar un nervio perineal que va a ser para el perineo anterior y el nervio dorsal de pene clítoris, como rama terminal. Entonces van a ver que una vez que sale del conducto de Alco a este nivel, va a distribuir sus ramas, ¿sí?, sobre la parte terminal de los genitales externos. Y cada músculo, ¿quién lo inerva? No me interesa repetir los nombres, o los tienen escritos ahí, están escritos por todos lados. Pero, para que vean, los planos más superficiales, pudendo, ¿tá? Los planos más altos, ¿sí?, porque este está limitando la endopelvis, sí le llega nervio sacro y alguna rama del pudendo, porque está ahí en el límite. ¿Sí? Bueno, la misma imagen como para que vean más o menos la distribución. Acá, con el sistema pudendo, lo que es vascular y lo que es nervioso es muy similar. Bien. Tema aponeurosis del periné. Sí, la aponeurosis siempre es algo feo y aburrido, ¿no?, en el cual uno tiene el verso, sí, que es una lámina que recubre íntimamente el cuerpo muscular, llegando hasta sus inserciones tendinosas y demás. A veces no es tan así, sino que las aponeurosis conforman espacios, ¿sí?, y conforman y cierran brechas que dejan los músculos a veces, y comunican grupos con grupos como para que todos se puedan mover en conjunto o trabajar en conjunto. Y básicamente yo voy a tener 3 aponeurosis para cada uno de los grupos. Y este esquema es muy lindo porque te orienta más o menos cómo van a estar dispuestas las aponeurosis. Entonces yo voy a ver que el plano superficial tiene una capa
que va a recubrir los músculos de dicho plano, pero que en algún punto posterior, o sea, donde terminan los músculos, acuérdense que tanto el plano medio como el superficial son incompletos, no ocupan solamente la parte urogenital del perineo. En cambio, el plano profundo es un plano completo, ¿sí? Entonces, la aponeurosis superficial cubre a los músculos de la región, pega la vuelta y se termina uniendo al plano medio a nivel del núcleo tendinoso. Así que es más o menos donde terminan los músculos del plano medio también. La aponeurosis del plano medio es la única bilaminada, ¿sí? Tiene doble capa, y se va a unir hacia adelante al pubis. Esto vendría a ser en el esquema anterior y esto posterior. Y el plano profundo tiene su aponeurosis súper importante porque es como si yo la asemejo a las aponeurosis musculares del resto de los lugares que he visto en las cavidades, bueno, en tórax, fascia endotorácica, ¿sí? En abdomen, fascia transversalis. En pelvis, fascia pélvica, que es la capa de la aponeurosis profunda de los músculos del perineo. ¿Está? Sí. Sí, la superficial, una vez que terminó de cubrir la cara más superficial de sus músculos, se profundiza y se une, se une con la del plano medio a nivel del núcleo fibroso central. Bueno, entonces, lo que le decía, desde la profunda, ¿tá? Esa fascia pélvica no tienen que saber demasiado, porque ya lo saben con los músculos. Va a ir ¿qué va a cubrir? ¿Desde dónde va a ir? Va a ir de donde se insertan los músculos cubriendo. Entonces yo sé que desde el pubis, ¿sí? El elevador del ano van a ser ahí, ¿sí? Y el isquiococcigio van a ser un poquito más atrás. Entonces, va a cubrir esa zona y se une con la fascia obturatriz, que la vamos a tener a este nivel, ¿sí? Que es la que va a cubrir el agujero obturador. Y hacia atrás con una fascia que cubre el plexo sacro. Básicamente acá lo que tenemos, una pelvis vista desde arriba, pubis, sacro, iliones, ¿sí? Estrecho inferior de la pelvis, cerrado en este caso lo que estoy viendo es la fascia. No uniforme, tiene engrosamiento, es gruesa esta. Esta es la más importante de las fascias de adhesión que tengo. En la cara inferior se apoyan los músculos y viene cubriendo lo que son los plexos que aparecían, ¿sí? Vienen por encima de los músculos. Y la cara superior, que esto lo vamos a ver más adelante, está separada del peritoneo por el espacio pelvivisceral, que contiene uréter, deferente, vaso, nervio de vísceras pélvicas. Que es un espacio muy importante, ¿sí? Porque nosotros tenemos peritoneo por encima, las vísceras están en el medio, ¿sí? Pero a los lados de las vísceras tengo espacios, ¿sí? Y ese espacio, uno me va a quedar entre el peritoneo y el perineo. Y va a estar conformado por peritoneo arriba y la lámina o fascia pélvica por abajo. Y ahora más adelante lo voy a describir para que ustedes entiendan un poquito. La fascia media, ¿sí? Se llama fascia del diafragma urogenital. ¿Por qué? Porque va a ser la que cubre y sostiene esa región, ¿sí? Y es más importante que la superficial. Al igual que la fascia superficial, el diafragma pélvica es de forma triangular, porque como hablamos, esos músculos solo ocupan la región urogenital. Entonces, lógicamente, lleva la extensión de los músculos. Fíjense que este es el transverso profundo. Entonces, la fascia
ocupa todo el sitio donde estamos. Fíjense, acá está el isquio cavernoso, como dejó la zanja, y acá estaba el esfínter estriado de la uretra. Entonces, lateralmente se inserta, acá, como este plano muscular, el medio, ¿se acuerdan cómo estaba compuesto? ¿Cómo quedaba? Deja huecos, ¿sí? Son dos músculos. Entonces, ¿qué hago esos huecos? Los cierro con fascia, ¿sí? Entonces, va a ocupar, fascias polas, va a ocupar el espacio que me dejaron sin ocupar los músculos, ¿está? Envuelve al transverso profundo y al esfínter estriado de la uretra. No tiene demasiado ciencia. Se tienen que acordar que es bicapa esta, nada más. Y la superficial o de coles, ¿sí? Es lo mismo, son exactamente iguales, nomás que está una arriba y la otra abajo. La otra eran dos capas y esta era una sola. Entonces acá tiene el plano superficial, los músculos los sacamos, el transverso superficial, el isquio cavernoso, y la lámina que va a recubrir por encima los músculos. Contornea el borde posterior del transverso superficial y se fusiona con la fascia del diafragma pélvico, que es lo que yo le decía, donde termina, pega una vueltita, se va a profundo y se une con la del plano medio. O sea, cada piso siempre se va a cerrar a Sí. pesar de estar completo. Sí, sí. Sí, todo hueco que te quede entre músculos lo va a cerrar la aponeurosis. ¿Está? La superficial y la media. La profunda es profunda, tiene una sola capa y va por encima del elevador del ano y del isquio. ¿Está? Bueno, en la mujer, todo lo que vimos hasta ahora, básicamente es, ya saben el periodo. Lo que hay que agregar es algunas cuestiones que tenemos de diferente los varones de las mujeres, ¿sí? Por ejemplo, que hay un conducto que apareció en el medio, ¿sí? Que el conducto vaginal, que me va a cambiar un poquito las relaciones. Si ustedes se fijan, los músculos, elevador del ano, isquiococcigio, transverso profundo, esfínter externo, transverso superficial, isquio cavernoso, bulbo cavernoso, esfínter estriado del ano, son exactamente los mismos, ¿sí? Solo se me agrega acá constrictor de la vulva, que es un músculo que a veces hasta algunos lo niegan, ¿sí? Pero que existe, es un músculo propio del aparato genital, ¿tá? Y serviría como para generar contracciones que cierren el conducto vaginal. Bueno, ¿cómo es la disposición? Fíjense, acá tenemos un plano profundo, ¿sí? Desde su vista endopelviana, esto adelante, esto atrás. Tenemos el elevador del ano, la porción puborectal, la porción externa, el isquio, el piramidal, ¿sí? Acá tenemos el conducto rectal y acá tenemos la uretra, o sea, esto sería el hiato urogenital, pero me aparece la vagina del medio, ¿sí? Otra variante eso no tiene. Acá sí encuentro variantes, pero no de contenidos, sino de formas, ¿sí? El isquio cavernoso básicamente es lo mismo. Va a ir siguiendo todas las ramas isquiopubianas y va a terminar hacia los lados del clítoris. ¿Tá? Si tengo pene con su cuerpo cavernoso, acá tengo el clítoris. El bulbo
es también muy similar, porque también tengo un núcleo fibroso en otro lado, ¿sí? Lo tengo delante del ano, ¿tá? Lo tengo atrás de la vagina. Viene de ahí, pero actúa un poquito más como músculo orbicular partido. No es que tengo un rafe medio que da vuelta abajo el bulbo esponjoso. Entonces, solamente queda este músculo partido sin unión en el medio, ¿no? Por eso es relativamente, digamos, científicamente es posible el cambio de genitales, ¿sí? Porque hay mucha semejanza entre hombre y mujer, solo cambian las disposiciones. Entonces, lo que cambia es la disposición, el transverso superficial igual, el elevador del ano sigue igual, el esfínter externo del ano igual. A ver. ¿Qué les digo de esto? Estos son imágenes como para que vayan viendo, una vista inferior, esfínter externo del ano, núcleo fibroso, transverso, superficial, isquio cavernoso, bulbo esponjoso. Bien. El canal del parto, el conceptor de la vulva nos sirve como referencia. Cuando vos haces un tacto. Sí, cuando en el momento del parto que dicen, bueno, estoy dando 10 centímetros, el conceptor de la vulva se encarga de esa dieta. Lo que pasa, mira, vos ahí tenés una imagen, ¿está? Eso es bien superficial. Acá básicamente vos lo que ves es el introito vaginal y estos son los lóbulos himeniales. ¿Tá? Entonces, hay algún resalto, ¿sí?, del constrictor de la vulva, pero no es una forma de darte cuenta, sino que lo que usas son los dedos. ¿Tá? Básicamente lo que se usa cuando uno mide dilatación del canal del parto es esto y esto. ¿Tá? Entonces, ir con tu dedo mientras estás palpando. Pubis, sacro, coxis. Eso es lo que te va a dar la dilatación. Bueno. Plano profundo, fíjense lo que preguntaban. ¿El hiato urogenital es más chico? No. ¿Tá? Aparece uretra bien adelante, vagina atrás y el relleno de tejido conectivo, al cual en parte este relleno de tejido conectivo pertenece al músculo elevador del ano. Otra cosa no varía. Bueno. Vagina como elemento central. Hacia adelante la uretra, mucho más adelante el cuerpo del clítoris, ¿sí? Y la sínfisis pubiana. ¿Qué veo acá? El plano medio. Plano medio, el esfínter estriado de la uretra, que va a tener una particularidad. No se une al plano fibroso central del perineo. ¿Está? Y el transverso profundo, que lo va a ir continuando. ¿Y qué tenemos? Dos capas de aponeurosis. La capa profunda, la capa superficial. ¿Está? No cambia, la aponeurosis sigue siendo triangular, solamente cubre el perineo anterior, ninguna otra particularidad. Y el plano... Disculpe. Una pregunta. Desde acá del Zoom. Ah, sí, decime. Si no se inserta el estriado de la uretra en la mujer, en el centro tendinoso, ¿cuál sería la inserción? No, las inserciones son periféricas. Fíjate acá tenés una inserción que va hasta lo que es la rama isquiopubiana y le da la vueltita alrededor de la uretra, y también obviamente va a haber inserciones que va a tener sobre
se va a unir como al músculo transverso profundo. ¿Está? Sí, Estos perfecto. músculos, sobre todo como les dije antes, el tema de la orbicularidad ya le da la funcionalidad que necesita, el tema de tener fibras radiadas y circulares. ¿Está? Sí, muchas gracias. Claro que sí. Claro que sí, es imposible. Si no, le tendríamos que dar la vuelta acá y llevar una inserción para atrás y no. No. Bueno, este ya lo vimos. Y acá lo que hay es un esquema, ¿sí? Como para que vean la disposición y la recuerden, por ahí les sirve armado así. Isquio cavernoso, bulo cavernoso, transverso superficial, esfínter externo del ano. Todos los planos. El plano medio, bueno, transverso profundo, el esfínter externo de la uretra. Y esa es la disposición que en esta imagen quiero que prestemos atención, de cómo están dispuestos todos los planos y sus aponeurosis. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Vemos una pelvis de costado, ¿sí? De lado. ¿Sí? Sacamos una hemipelvis y me quedan todos los planos musculares. En lo cual tengo plano profundo, dado por qué, básicamente por el elevador del ano, bien posterior, que acá se ha cortado, se ha resecado hacia adelante. Tengo plano medio, dado por el transverso profundo y por el esfínter estriado de la uretra. ¿Sí? Y tengo el plano superficial, que en este punto lo que veo solamente es el transverso superficial y no, el esfínter estriado del ano no lo veo. Esto es la fascia pélvica, ¿sí? La aponeurosis profunda del perineo. ¿Está? El recto atravesando y transformándose en ano a este nivel. La aponeurosis media, fíjense que acá hay una capita y es doble. ¿Está? Y el conducto vaginal y demás. Pero fíjense la disposición cóncava, ¿sí? Tipo cincha. Entonces, cóncava así y cóncava así. Cuando yo contraigo el periné, levanta. ¿Está? Cuando lo relajo, baja. Entonces, básicamente esa es la gran función que tienen estos músculos. Bien, salimos de periné. ¿Alguna duda, pregunta, algo que quieran volver atrás? No, no, es un músculo que no hay mucha imagen como para verlo, porque es un engrosamiento, ¿sí? Es un engrosamiento de lo que es la unión vagino-vulvar, ¿tá? Simplemente, algunos directamente no lo incluyen dentro del músculo del perineo, ¿tá? Entonces, también es otro músculo orbicular que va a ir por detrás, ¿sí? Obviamente, hacia atrás, como tener digamos, de la vulva, tener el núcleo fibroso, puede emitir alguna inserción en el núcleo fibroso. Sigue pasando. ¿Alguna otra cosa de periné? Bien. ¿Qué hay como tema adenda, como tema agregado? ¿Sí? Lo que es anatomía topográfica de esta región, en lo cual es sistematizar un poco los compartimentos que se pueden ir formando. Y van a encontrar un montón de divisiones, ¿sí? Que lo que tenemos que hacer es entender qué son. Algunas van a tener cuestiones importantes y otras no tantas, ¿sí? Van a encontrar algo que se llama espacio perineal superficial, van a encontrar algo que se llama fosa isquiorrectal, van a encontrar algo que se llama espacio pelvivisceral y otro que se llama pelvirrectal superior. ¿De qué se trata esto? Son espacios, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo acá? Yo acá lo que tengo es un corte coronal, un corte frontal de una pelvis, ¿sí?
en el cual que veo, acá veo el útero, ¿sí? Esto lo estoy viendo desde atrás, y acá lo que tengo es lo que nosotros ya estuvimos viendo, que es el perine. ¿Está? Acá tengo los bulbos vaginales, esto es una mujer, ¿no? ¿Sí? Y el espacio que queda entre la fascia superficialis, ¿sí? O sea, la primer fascia que hay por debajo de piel y panículo adiposo, y la aponeurosis del perine lo llamo espacio perineal superficial. ¿Está? Es un espacio que solo contiene grasa y vasos y nervios superficiales. Entonces, el espacio que queda más superficial a la aponeurosis superficial del perine. ¿Por qué es importante eso? Porque los espacios adiposos en sitios contaminados, como por ejemplo el recto ano, inclusive la zona genital, a veces sufren infecciones por un forúnculo, grano, absceso, y esa infección puede pasar a los espacios más profundos. ¿Tá? Y mientras más profundo, más gravedad va a revestir el cuadro. Entonces, por eso espacio perineal superficial, si no es un espacio común y silvestre. Y ya nos metemos más adentro y empezamos a sistematizar la pelvis. Si existe algo que se llama espacio pelvis subperitoneal, que lo único que es el tándem de órganos de adelante hacia atrás. Vieron que yo les dije, los órganos pelvianos son mediales. ¿Tá? Entonces, al tener ese beneficio, que los órganos son mediales, yo los puedo empaquetar. ¿Sí? Y sobre todo lo que me interesa, digamos, ustedes saben que los órganos de la pelvis por encima les pasa el peritoneo, pero por debajo quedan apoyados sobre el perineo. Entonces ya tenemos una empaquetadura arriba y abajo. Me quedan los costados. A los costados tengo una lámina que se llama fascia, sacro, recto, génito, pubiano. ¿Tá? Sacro, recto, génito, bésico, si quieren, pubiano. Que en realidad no es una sola, sino que son varias fascias que se van adosando y le van haciendo un tándem de atrás hacia adelante como para dejar a los órganos estrictamente en la línea media. ¿Tá? Después, cada una de esas tiene su división para separar órgano tras órgano. ¿Sí? El espacio de recto de adelante, la fascia recto-vaginal, la lámina presacra. Pero básicamente es esto. ¿Sí? Tiene por encima el peritoneo y por abajo la fascia del diafragma pelviano. O sea, la aponeurosis de la capa profunda del grupo muscular profundo del perineo. Y bueno, lo que tiene en el medio son las vísceras pelvianas. ¿Qué hacen? Rodean los órganos, contribuyen a la suficación, actúan como lámina conductora de vasos. ¿Sí? Cuando llega la irrigación, las irrigaciones siempre usan fascia de coalescencia, mesos, todo para llegar al órgano en cuestión. Este sí nos interesa mucho, porque tiene mucha importancia funcional, ¿sí? Que es algo que se llama fosa isquiorrectal. ¿Qué es la fosa isquiorrectal? La fosa isquiorrectal es un espacio que va a quedar muy relacionado con los músculos del perineo. A mí no me gusta la letra, me gusta el dibujo. ¿Qué veo acá? Yo acá lo que veo es un corte frontal, ¿sí? De una pelvis, en su parte posterior, llamémosle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy agarrando la ampolla rectal. ¿Ah? Pero veo que dijimos que este espacio pelviano medial, ¿sí? Este ya lo tengo. Pero hacia los lados son espacios blandos, espacios grasos. Y tengo uno ahí y tengo uno ahí. Esta es la fosa isquiorrectal, que es el espacio graso
que va a quedar situado por debajo de los músculos del perineo. ¿Tá? Los músculos del perineo le van a formar un techo a este espacio. Los libros dicen que es como si fuera una barca invertida, como si uno agarra una canoa, la da vuelta. Y tiene la proa, la popa, que terminan en punta porque se afinan hacia adelante y hacia atrás. Entonces, esta fosa isquiorrectal, si yo la agarro bien adelante, es un espacio chiquitito así. Y si la agarro en el medio, es un espacio gordo. Y si la agarro bien atrás, vuelve a afinarse. Por eso el tema de barca invertida, en la cual tiene una base, que es la parte de abajo de la canoa, ¿sí? Y tiene las paredes medial superior y lateral superior, la cual la medial superior va a estar dada por músculo del perineo, en este caso en el sitio que estamos, el elevador del ano. ¿Tá? Básicamente el elevador del ano es el que manda acá. Y el obturador interno, que es un músculo funcional para el miembro inferior, queda por afuera. ¿Tá? Acá la vemos nuevamente. ¿Sí? Tenemos el elevador del ano, tenemos el obturador interno, tenemos la piel hacia abajo, y este sería el espacio. ¿Qué tiene de importante? ¿Sí? Que tiene tejido adiposo, ¿sí? Que es parte blanda. Entonces, como les dije antes, infecciones se escapa, cuando la grasa se infecta se llaman celulitis. ¿Tá? La celulitis no es el pozo que tienen las minas del culo. ¿Sí? La celulitis para nosotros médicos es la infección del espacio adiposo. Pero aparte tiene algo que ya hemos mencionado, que es un desdoblamiento de la aponeurosis del obturador interno, que se llama conducto de Alcock. ¿Tá? Y ese conducto de Alcock va a ser el que va a llevar el paquete pudendo, ¿tá? Arteria, vena, nervio, de adelante hacia atrás, por toda la región subperineal. Como hablamos antes que la inervación y irrigación de lo que está por debajo del perineo venía por lo pudendo, ahí lo tenemos. ¿Sí? A ver si hay otra de estas. Bueno, para que no se aburran, cambio de imagen. Entonces, acá vemos la fosa isquiorrectal delimitada. Elevador, obturador, fascias superficiales, piel abajo. Grasa y conducto de Alcock desdoblado en la aponeurosis del obturador interno. ¿Sí? Pero no es el único, me queda un espacio más. Este. Eso se llama espacio pelvirrectal o pelvis-visceral superior. ¿No? Que es un espacio inclusive más sensible a nivel orgánico. ¿Por qué? Porque como límite superior yo voy a tener el peritoneo parietal pélvico, o peritoneo parietal inferior, y por debajo la fascia pelviana o la aponeurosis del elevador del ano, del plano profundo del perineo. Así queda más lindo. También es un espacio graso, pero es un espacio graso que se conecta con lo que nosotros vimos hace unos días, que es retroperitoneo. ¿Tá? Inclusive, motivo de discusión acá con los alumnos y demás, la nueva nomenclatura incluye a esto dentro del retroperitoneo. ¿Tá? El espacio 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si vos a retroperitoneo lo definís como todo aquello que queda por detrás del peritoneo parietal posterior, acá estamos cagando afuera el tarro. ¿Tá? Porque el peritoneo parietal posterior yo lo tengo acá. Y esto es peritoneo pelviano. Esto es subperitoneal. ¿Tá? Sí, tiene un montón que ver porque los elementos que venían discurriendo por el espacio retroperitoneal me van a aparecer en el espacio pelvirrectal. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué? El uréter. ¿Tá? Por ejemplo, ¿qué? Todos los vasos de la vaina hipogástrica. Por ejemplo, ¿qué? También los elementos nerviosos que discurren a ese nivel.
¿tá? Entonces, esa es la importancia de ese espacio. La anatomía no cambia, lo que cambia es la forma que uno la maneja o la pedagogiza, ¿tá? Entonces, si yo esto lo conozco como el espacio 3 del retroperitoneo, está bien. Y si lo conozco como el espacio pelvis-rectal, también. Lo mismo. Mientras sepa qué hay adentro, dónde está y para qué sirve. ¿Está? Bien. Más imágenes de cortes, en este caso en un hombre, ¿sí? En el cual el elemento central que veo acá, que me aparece la próstata, en el cual veo, ¿qué músculo es? Muy bien. Entonces, acá tengo plano medio del perine, ¿sí? Fíjense que estamos en la porción de la uretra membranosa. Fíjense que acá tengo el bulbo. Acá me hace el codo la uretra, el primer codo donde se hace uretra peniana. ¿Sí? Acá tengo el músculo del bulbo, ¿tá? Unido en el medio con el rafe que acá no se nota. Acá tengo el primer espacio perineal. ¿Sí? Y esto chiquitito que hace un rato lo veíamos muy grandote, es la fosa isquiorrectal. ¿Está? Donde está terminando el conducto de Alcock y el paquete pudendo empieza a desparramarse. ¿Entienden? Ahí el límite inferior ya es el plano medio, digo. Claro. Ahí tenés el transverso profundo. ¿Sí? Entonces, acá me quedó la fosa isquiorrectal, acá tengo el obturador interno. Fíjense que ya no es más conducto. El conducto se abrió. Estoy en una parte anterior de la fosa isquiorrectal. Y el espacio pelvis visceral superior, ahí. ¿Está? Así. ¿El qué? 4. Ahí están descritos 4. Básicamente, estos dos. ¿Sí? No. La celda media es más para cuando viste órgano, cuando viste... Estamos en un mundo de grises, ¿sí? Porque nosotros antes, cuando dábamos toda la anatomía, dábamos pelvis, ¿sí? Entonces agarramos la pelvis en general. Y ahora lo tenemos dividido. Ustedes vieron el genital hace un tiempo, ahora vemos el urinario, y el recto lo era el año pasado. Pero básicamente yo lo que quiero es que ustedes se ubiquen, ¿sí? Por eso, esquemas, ¿sí? Esquema. Bien. Bueno, como consideraciones generales, ¿sí? Eso, lo que ya vinimos hablando hace rato. Cierra el estrecho inferior, da sostén, son partes blandas, musculares, aponeuróticas, generan espacios topográficos en la pelvis, ¿sí? Y obviamente el tema de funcionalmente en qué influye, no es que lo genere, sino que influye en un montón, como para tener, que ustedes tengan un fin para estudiar todos estos músculos que son reaburridos. ¿Sí? Decir, bueno, no, esto me sirve porque el día de mañana yo voy a ver que cuando se altera esta función se me puede alterar funciones coitales, continentes. ¿Mm? Y obviamente las diferencias, si bien no son, si uno se ubica las diferencias las saca solos, ¿sí? Sabiendo el periné masculino, sabe el femenino y viceversa. Solamente tiene que cambiar algunas disposiciones, ¿sí? Pero que el gran problema acá con el tema de la musculatura del periné viene con las chicas, ¿sí? Sobre todo cuando tienen partos. Cuando tienen partos, tienen operaciones ginecológicas,
y obviamente también el tema de la edad con las debilidades musculares que aparecen. Hoy día hasta es una especialidad, ¿sí? Hay gente que se dedica a esto, que se llaman uroginecólogos, ¿sí? Y se dedican a la reconstrucción del piso pelviano. Bueno, espero que les haya sido útil, por lo menos de tener una cara acá que te hable y te diga, che, esto es más o menos así. Si hay alguna pregunta, algún comentario, estoy a su disposición. Y si no, que les vaya bien y les sirva la clase. Gracias.